Bienvenido a este momento de fe y paz. Respira profundo. Deja, por un instante, que el peso del día se disuelva en la presencia de Dios. Aquí no hay prisa. No hay ruido. Solo el sonido de tu respiración, y la certeza de que el Señor está contigo. Mientras escuchas este mensaje, imagina que pasas de la noche más oscura al amanecer más glorioso, de ese lugar de lágrimas a un lugar de alegría, de ese momento de lamento a un momento de danza. Porque así obra Dios. Él transforma nuestra noche en mañana, nuestro llanto en danza, nuestro duelo en alegría. El Salmo 30 es el cántico de alguien que atravesó la noche más oscura y vio el amanecer. Es el testimonio de quien lloró y después danzó. Es la historia de quien estaba al borde de la muerte y fue restaurado a la vida. No es la oración de quien aún sufre, es la celebración de quien fue liberado. Este es el salmo de la transformación divina, de la inversión sobrenatural, del Dios que convierte situaciones imposibles en testimonios increíbles. Y es la prueba de que no importa cuán larga sea tu noche, cuán intenso sea tu llanto, cuán profundo sea tu valle, la mañana llega. La alegría llega. La danza llega. Y hoy, esa misma transformación está disponible para ti. ¿Has pasado por una noche que parecía no tener fin? ¿Has llorado tanto que pensaste que las lágrimas nunca se detendrían? ¿Estuviste en una situación tan desesperada que dijiste, ¿no voy a sobrevivir a esto? ¿Sentiste que la alegría se había ido para siempre y que nunca volverías a sonreír? Si ya viviste eso, o lo estás viviendo ahora, entonces necesitas escuchar lo que vamos a compartir hoy. Porque hay un salmo en la Biblia escrito exactamente sobre esa experiencia, sobre pasar por la noche más oscura y ver el amanecer, sobre llorar intensamente y luego danzar con alegría, sobre estar al borde de la muerte y ser restaurado a la vida. El Salmo 30 es un cántico de dedicación. Tradicionalmente se cree que David lo escribió cuando dedicó su casa, después de haber atravesado una gran crisis. Puede haber sido una enfermedad grave, una amenaza de muerte, una situación que casi lo destruyó. Pero fue liberado. Fue sanado. Fue restaurado. Y no pudo quedarse callado. Tenía que celebrar. Tenía que alabar. Tenía que declarar lo que Dios había hecho. Me gustaría que, al inicio de esta oración, te sientas con libertad de dejar tus peticiones de oración en los comentarios. Mis queridos, ¿quieren recibir mensajes para fortalecer su fe, renovar su esperanza y acercarlos al Señor? Entren ahora a nuestro grupo de WhatsApp, el enlace está en la descripción. Ahí reciben todo de primera mano y además participan en nuestra cadena de oración. Si eres nuevo por aquí, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras oraciones. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en el Salmo 30. Y te aseguro que, al final de este mensaje, tendrás la esperanza renovada. Entenderás que la noche no dura para siempre. Que el llanto tiene fecha de caducidad. Que Dios es especialista en transformar situaciones. Quédate hasta el final. Porque si ahora estás en la noche, este mensaje te dará esperanza de que la mañana se acerca. Y si ya viste el amanecer, este mensaje te recordará no olvidar jamás alabar, celebrar y testificar lo que Dios hizo. Mira, el Salmo 30 no comienza con lamento ni con súplica, sino con alabanza explosiva. Con celebración intensa. Con adoración apasionada. Porque David acababa de experimentar una gran liberación. Y cuando eres liberado, cuando eres sanado, cuando eres restaurado, no puedes quedarte callado. Y el Salmo empieza con una declaración de exaltación. Te exaltaré, Señor, porque me has librado y no permitiste que mis enemigos se alegraran a mi costa. Salmo 30, 1. Te exaltaré, Señor. Exaltar es elevar, engrandecer, magnificar. David está diciendo, voy a elevar tu nombre. Voy a magnificar tu grandeza. Voy a declarar tu supremacía. No es alabanza tibia, es exaltación apasionada. Porque me has librado, esta es la razón. No te exalto por obligación, no te alabo por tradición. Te exalto porque tú me libraste. Porque experimenté tu poder de liberación.
porque vi tu intervención en mi vida. Y no permitiste que mis enemigos se alegraran a mi costa. Los enemigos querían ver la caída. Querían celebrar la destrucción. Querían regocijarse en el fracaso. Pero Dios no lo permitió. Dios intervino. Dios cambió la historia. Y en vez de que los enemigos celebraran, es David quien celebra. Esto es muy importante. Muchas veces, cuando atraviesas dificultades, hay quien espera tu caída. Quien aguarda tu fracaso. Quien está listo para alegrarse a tu costa. Pero cuando Dios te libra, te restaura, te exalta, ellos tienen que presenciar a Dios obrando a tu favor. Y tú tienes el testimonio. Tienes la victoria. Tienes la historia de liberación. Y David continúa su testimonio, siendo específico respecto a lo que Dios hizo. Señor, Dios mío, a ti clamé por ayuda, y tú me sanaste. Salmo 30, 2. A ti clamé por ayuda. En el momento de crisis, David no intentó resolverlo solo. No confió únicamente en recursos humanos. No se apoyó solo en sus propias fuerzas. Él clamó. Buscó auxilio divino. Pidió ayuda a Dios. Y esto es crucial. Muchas veces, por orgullo, intentamos resolverlo todos solos. Queremos ser autosuficientes. Pretendemos no necesitar a nadie, ni siquiera a Dios. Pero David sabía que había situaciones más grandes que él. Y no le dio vergüenza clamar. Y tú me sanaste. Y Dios respondió. No solo escuchó, no solo se compadeció, sino que actuó. Sanó. Restauró. Transformó la situación. Y esa sanidad pudo haber sido física, emocional o espiritual. Pero fue real. Fue completa. Fue transformadora. Señor, tú me hiciste subir del Seol, preservaste mi vida, para que no descendiera a la fosa. Salmo 30, 3. Tú me hiciste subir de las profundidades de la muerte. David estaba tan cerca de la muerte que ya sentía sus profundidades. Ya descendía a la fosa. Estaba en el umbral entre la vida y la muerte. Y Dios lo hizo volver. Dios lo jaló. Dios lo rescató. Preservaste mi vida, no solo la prolongaste unos días más, sino que la preservaste por completo. La guardaste. La protegiste. Me mantuviste con vida. No permitiste que cayera en la fosa. La fosa es el lugar de los muertos, el Seol, el sitio del que no se vuelve. Y Dios no dejó que David cayera ahí. Cuando ya estaba al borde, cuando parecía inevitable, Dios intervino. Dios cambió el destino. Dios alteró el final de la historia. Y esto nos recuerda algo poderoso. No importa cuán cerca de la fosa estés, no importa cuán próximo al fin te sientas, Dios puede preservarte. Dios puede hacerte volver. Dios puede cambiar por completo tu trayectoria. Entonces David hace algo hermoso, invita a otros a unirse a su alabanza. Canten al Señor, ustedes sus fieles, alaben su santo nombre. Salmo 30, 4. Canten al Señor, no susurren, no murmuren, canten. Es celebración audible. Es alegría expresada. Es alabanza en voz alta. Porque cuando Dios obra, cuando Dios libera, cuando Dios transforma, eso merece ser cantado. Ustedes sus fieles, quienes conocen a Dios, caminan con Dios y han experimentado su fidelidad, tienen razones de sobra para cantar. Porque saben que Dios es digno. Porque han visto que Él cumple lo que promete. Alaben su santo nombre. El nombre representa el carácter, la naturaleza, la esencia de Dios. Y ese nombre es santo, apartado, único, puro. Es digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda exaltación. Y entonces David explica por qué vale la pena alabar, por qué conviene celebrar. Porque su ira dura solo un instante, pero su favor dura toda la vida. El llanto puede durar una noche, pero por la mañana irrumpe la alegría. Salmo 30, 5. Este es uno de los versículos más conocidos y amados de toda la Biblia, y con razón, captura una verdad profunda y reconfortante sobre cómo obra Dios. Porque su ira dura solo un instante, cuando Dios necesita disciplinar,
cuando hay consecuencias necesarias, eso es temporal. No es eterno. No es sin fin. Es apenas un instante a la luz de la eternidad. Pero su favor dura toda la vida. El favor, el amor y la bondad de Dios no son temporales ni pasajeros. Duran toda la vida. Son permanentes, constantes, eternos. Y viene la parte que ha dado esperanza a incontables personas a lo largo de los siglos. El llanto puede durar una noche. David reconoce que habrá noches de llanto, momentos de lágrimas, periodos de dolor. No lo niega. No dice que los creyentes no lloran. Reconoce honestamente que hay noches difíciles. Pero fíjate, una noche. No noches eternas. No un llanto sin fin. Una noche. Tiene duración. Tiene límite. Tiene fecha de caducidad. Pero por la mañana irrumpe la alegría. Irrumpir es explotar, aparecer de repente, surgir con fuerza. La alegría no llega tímida, irrumpe. Como el sol en el horizonte, como la luz disipando la oscuridad, la alegría viene con poder, con intensidad, con fuerza transformadora. Y esto es una promesa para ti. La noche que atraviesas no es eterna. El llanto que experimentas no es permanente. El dolor que sientes tiene fecha de caducidad. Porque llega la mañana. La alegría irrumpe. La transformación sucede. Puede parecer que la noche no terminará. Puede parecer que las lágrimas no cesarán. Puede parecer que la alegría no volverá jamás. Pero eso es mentira. La mañana llega. Siempre llega. Porque Dios es fiel. Porque Dios transforma. Porque Dios no deja a sus hijos en la noche para siempre. Ahora David hace algo vulnerable. Comparte cómo estaba antes de la crisis y cómo eso lo llevó a una peligrosa autosuficiencia. En mi prosperidad dije, jamás seré conmovido. Salmo 30, 6. En mi prosperidad, hubo un tiempo en que todo iba bien. Las cosas funcionaban. La vida era buena. Y en esa seguridad, David desarrolló una confianza peligrosa. Jamás seré conmovido. Es la declaración de alguien que olvidó su dependencia de Dios. La confianza de quien cree tener todo bajo control. La arrogancia sutil de quien se piensa invulnerable. Y eso es muy humano, ¿no? Cuando todo va bien, cuando no hay crisis, cuando todo funciona, es fácil olvidar que necesitas a Dios. Es fácil cultivar una autosuficiencia peligrosa. Es fácil pensar que eres lo bastante fuerte, capaz y seguro. David reconoce que eso fue exactamente lo que le pasó. Señor, con tu favor afirmaste mi monte como fortaleza, pero escondiste tu rostro, y quedé turbado. Salmo 30, 7. Con tu favor afirmaste mi monte. La fuerza, la firmeza y la seguridad de David no provenían de él. Venían del favor de Dios. Era Dios quien lo hacía firme. Pero David lo olvidó. Empezó a atribuirse la firmeza a sí mismo y no a Dios. Pero escondiste tu rostro, y quedé turbado. Cuando Dios retiró temporalmente su presencia manifiesta, cuando permitió que David experimentara cómo es estar sin ese favor evidente, David se turbó. Descubrió que no era tan fuerte como pensaba. No era tan seguro como imaginaba. No era tan invulnerable como creía. Y esto es importante. A veces Dios permite crisis, no para destruirnos, sino para recordarnos nuestra dependencia. Para quebrar nuestra autosuficiencia. Para regresarnos a la realidad de que es Él quien nos sostiene, no nuestra propia fuerza. Y, en la crisis, David hizo lo que debió haber hecho desde el principio. Clamó a Dios. A ti, Señor, clamé. Al Señor supliqué misericordia. Salmo 30, 8. A ti, Señor, clamé, no a otras personas, no a otros recursos, sino a ti, Señor. Volvió a la fuente verdadera de ayuda. Volvió a aquel que realmente podía salvar. Al Señor supliqué misericordia. Reconoció que necesitaba misericordia, no justicia. Porque la justicia le daría lo que merecía, pero la misericordia le daría gracia inmerecida. Y entonces David presenta su argumento, su súplica. ¿Qué provecho hay en mi muerte,
si desciendo a la fosa? ¿Acaso el polvo te alabará? Proclamará tu fidelidad. Salmo 30, 9. ¿Qué provecho hay en mi muerte? Es como si David dijera, Señor, ¿qué gana si muero? ¿Cómo te glorifica? ¿Cómo avanza tus propósitos? ¿Acaso el polvo te alabará? Los muertos no pueden alabar, los que están en la fosa no pueden testificar. Y David está diciendo, Señor, si vivo, te alabaré. Si me restauras, te exaltaré. Si me salvas, proclamaré tu fidelidad. Proclamará tu fidelidad. Ese es el punto. Vivo, David puede testificar. Vivo, puede declarar. Vivo, puede proclamar la fidelidad de Dios. Y eso glorifica a Dios. Luego David hace su petición final. Óyeme, Señor, y ten misericordia de mí, Señor, sé mi ayuda. Salmo 30 horas y 10 minutos. Óyeme, Señor, presta atención a mi clamor. No lo ignores. No lo pases por alto. Óyeme. Y ten misericordia de mí. Nuevamente, apela no a su propio mérito, sino a la misericordia divina. Sé mi ayuda. No solo ayúdame, sino sé mi ayuda. Sé mi fuente de socorro. Sé mi fuerza. Sé mi liberación. Entonces David declara lo que Dios hizo. Y es pura celebración. Es transformación completa. Es inversión total. Tú convertiste mi lamento en danza, quitaste mi luto y me ceñiste de alegría. Salmo 30 horas y 11 minutos. Tú convertiste, fue Dios quien lo hizo. No sucedió solo. No fue el tiempo cura todo. No fueron solo las circunstancias que cambiaron. Dios transformó de manera activa, intencional y poderosa. Mi lamento en danza, qué transformación tan hermosa. Del llanto a la danza. De las lágrimas a la celebración. De la tristeza a la alegría. Es inversión total. Cambio absoluto. Transformación radical. Lamento y danza son opuestos. No puedes hacer ambos a la vez. Cuando lloras intensamente, no estás danzando, y cuando danzas con alegría, no estás llorando. Son estados completamente distintos. Y Dios tiene poder para llevarte de uno al otro. Mi vestido de luto por ropas de alegría. En la antigüedad se usaban prendas específicas para el duelo, ásperas, incómodas, señal de sufrimiento. Dios no solo cambió la situación externa, cambió hasta las vestiduras. Quitó las ropas de lamento y te vistió de alegría. Es transformación completa. No es mejora superficial. No es alivio temporal. Es un cambio total de estado, de condición, de realidad. Para que mi corazón te cante y no calle. Señor, Dios mío, te daré gracias para siempre. Salmo 30 horas y 12 minutos. Para que mi corazón te cante, esta es la razón de la transformación, para que haya alabanza, para que haya testimonio, para que el nombre de Dios sea glorificado. Dios no transforma solo para tu comodidad personal, transforma para que lo alabes, lo exaltes y declares su bondad. Y no calle, no quedarse en silencio, no guardárselo, sino declarar, proclamar y testificar continuamente. Señor, Dios mío, te daré gracias para siempre, no solo hoy, no solo esta semana, para siempre. Cuando ves a Dios convertir tu noche en mañana y tu lamento en danza, no lo olvidas. Y no dejas de agradecer. Para siempre. Eternamente. Constantemente. Porque Dios es digno. Porque Él transformó. Porque merece alabanza eterna. Ahora, déjame preguntarte al cerrar este recorrido por el Salmo 30, ¿qué cambia en tu vida cuando realmente crees que Dios puede convertir tu lamento en danza? Primero, ya no necesitas vivir sin esperanza en la noche. Sabes que la noche no dura para siempre, que el llanto puede durar una noche, pero por la mañana irrumpe la alegría. La noche tiene fecha de caducidad. La mañana se acerca. Segundo, ya no necesitas intentar ser autosuficiente. Puedes reconocer tu dependencia de Dios, admitir que tu firmeza viene de Él y no de ti, y en esa dependencia encontrar verdadera seguridad.
Tercero, ya no necesitas quedarte callado cuando Dios te transforma. Tienes una historia que contar, un testimonio que compartir, razones para exaltar el nombre de Dios. Cuarto, ya no necesitas temer a las crisis. Sabes que Dios incluso usa las crisis para recordarte que lo necesitas. Y cuando clamas, Él oye. Cuando suplicas, Él tiene misericordia. Quinto, ya no necesitas vivir como si el lamento fuera permanente. Porque Dios es experto en transformar, convierte lamento en danza, duelo en alegría, noche en mañana, muerte en vida. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste este mensaje hasta el final, tal vez sea porque estás en la noche ahora. Quizá estés en medio de un llanto que parece no tener fin. Tal vez estés vistiendo ropas de luto y no puedes imaginar volver a danzar. Quizá estés tan cerca de la fosa que ya sientes su oscuridad. Pero quiero que sepas que el mismo Dios que convirtió la noche de David en mañana puede convertir la tuya. El mismo Dios que cambió el llanto de David en danza puede cambiar el tuyo. El mismo Dios que sacó a David de las profundidades de la muerte puede preservarte. Deja que el mensaje del Salmo 30 penetre profundamente en tu corazón. Deja que te dé esperanza cuando la noche parezca eterna. Deja que te recuerde que la mañana llega. Deja que te enseñe que Dios es el Dios de la transformación. Porque la noche que estás atravesando no es el final de la historia. Es solo un capítulo. Y Dios está escribiendo un giro glorioso. Está preparando una mañana radiante. Está planeando una transformación poderosa. El llanto puede durar esta noche. Puede incluso parecer que durará para siempre. Pero eso es mentira. Porque por la mañana, y la mañana llega, siempre llega, por la mañana irrumpe la alegría. Y cuando esa mañana llegue, cuando experimentes esa transformación, cuando tu llanto se convierta en danza, tú tampoco podrás quedarte callado. También exaltarás al Señor. También invitarás a otros a cantar. También declararás para siempre, Dios transformó mi vida. Sigue clamando. Sigue suplicando. Sigue esperando. Porque el Dios que oye te está escuchando ahora. Y Él es especialista en convertir noches en mañanas. Tu llanto se convertirá en danza. Tus ropas de luto se convertirán en ropas de alegría. Tu noche se convertirá en mañana. Sigue confiando. Sigue esperando. Sigue creyendo. Porque la mañana llega. La alegría irrumpe. La transformación sucede. Y volverás a danzar. Dando gracias al Señor para siempre.